Estudio de dos instrumentos con análisis técnico y con la ayuda de un par de osciladores muy sólidos, muy potentes, que con el largo plazo dan información bastante fidedigna. Es para saber qué producto o qué instrumento tiene fuerza y qué es lo que se puede operar y lo que mejor que no operemos porque posiblemente va a quedar en lateral consolidando y con movimientos erráticos. Hola, muy buenos días. Empieza una semana realmente importante. Este próximo viernes tendremos cierre mensual y cierre trimestral. Pensad que los grandes fondos y los grandes bancos siempre tienen que presentar resultados trimestrales. Por lo tanto, suele haber movimientos de cierta envergadura estos días anteriores al cierre trimestral. En el corto plazo, para el día de hoy, lo que explicaba en el flash de ayer. En principio es bastante claro el rebote para venir a buscar la zona de los 12.411 y hacer un pullback de confirmación de quiebre. Atención porque tenemos la zona de corrección bastante alta, la zona de corrección diaria. Vemos como la zona de corrección de 4 horas coincide prácticamente con la cota, la Genial Line de 1 hora, también que ayer en Asiática estaba por aquí arriba, ahora ya prácticamente coincide con la zona de la cota, por lo tanto, si tenemos un rápido testeo, fijaros que hemos hecho un nuevo mínimo, por lo tanto, si tenemos un rápido testeo a los 12.411 y pullback de confirmación y volvemos a entrar en movimiento bajista, lo más probable es que tengamos un recorrido bajista de cierta envergadura, hasta la zona de los 12.042, 12.000, con una vieja directriz que pasa exactamente por esta zona, la zona de los 12.000 a 12.042. Si rompe los 12.000, el objetivo para el día de hoy serían los 11.876. Esto teniendo claro que realmente siguiéramos con la fuerza que de momento se mantiene en el mercado y siguiéramos con el fuerte impulso bajista que ya empezó el pasado viernes. Si llega a los 12.411 y se empieza a consolidar, es posible que se quede consolidando lo que esperaba en principio el viernes, unos días en la zona, haciendo una especie de corrección lateral para acabar de hacer la corrección en gráfico de diario antes de continuar bajando. Por lo tanto, mucha atención, vemos que la vela actual, la vela de las 9 ha cogido fuerza, ya estamos bastante por encima de la zona de corrección de H1, lo que no había sucedido durante todo este largo periodo bajista. Por lo tanto, muy probable el testeo, el toque a los 12.411. Y esta zona clave, muy importante. Si tenemos rebote rápido y volvemos a coger trade bajista, atención que la bajada podrá volver a ser de unos cuantos puntos, cientos de puntos. Si se queda consolidando en la zona, es posible que se quede consolidando prácticamente todo el día de hoy e incluso el día de mañana. El Dow perfecto vemos como llegó el pasado viernes a la zona ya anunciada hacía días, los 29.437. Aquí sí que llegó justo a la cota histórica muy importante, muy conocida y reconocida por los inversores y automáticamente consolidación. El DAX bajó con más fuerza y hubo un quiebre inicial que es que quedamos a la espera de lo que explicaba hace un momento, de si en el día de hoy tenemos un pullback de confirmación o venimos a hacer una consolidación. Vemos como tal como llegó desde este momento, ya son 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas de 4 horas consolidando los 29.437. Solo con un quiebre claro, dos velas consecutivas cerrando por debajo, vemos como en H1 solo hubo una, la siguiente vuelve a cerrar arriba, dos velas consecutivas y progresivas cerrando por debajo de los 29.437, tendríamos continuidad del movimiento bajista.
Si se coloca por encima de la zona de los 29.825 aproximadamente, cierre de velas, lo mismo, dos consecutivas y progresivas. Por esta zona superior vendríamos a buscar la zona de la General Line, en la zona de los 30.300 aproximadamente, dentro de lo que sería la zona de corrección de diario. Por lo tanto, vemos como el Dow sí que no ha hecho de momento nuevo mínimo, y de momento está aquí, esta vela no cuenta. Recordad que es la vela esta que sale solo por una hora de cotización siempre en la apertura semanal. Es el diferencial entre la apertura semanal y la apertura de diario. Por lo tanto, de momento no hemos hecho nuevo mínimo. Por lo tanto, las posibilidades de subir de nuevo a la zona de 29.930, 30.080 son en estos momentos bastante importantes, son bastante altas. También tenemos una barra de final de impulso para la zona esta actual. Por lo tanto, estadísticamente además es normal, es correcto. Después de un día de fuerte bajada, además fue, fijaros, en vela verde, es normal que tengamos un periodo de descanso de corrección. Por lo tanto, lo que más posibilidades hay es de subir de nuevo a esta zona, y si llega a esta zona, o lo hace con pluma rápida y vuelve abajo, o si hay cierres de velas por encima de lo que he comentado antes, de los 29.800, lo normal es que venga a testear, aunque sea con pluma, la zona de los 30.310. El Nasdaq, de momento, situación bastante parecida. Impulso que llegó hasta la zona de los 11.260. Vemos como solo hemos tenido pluma de momento. En el día de hoy ha intentado venir a por un nuevo mínimo, cosa que no ha conseguido, dejando solo una pluma. Y estamos de nuevo buscando la zona de corrección, 11.570. Probablemente lo alcanzará y tengamos un rebote rápido porque el DAX no ha llegado a la zona esperada, a la zona de los 11.000, 10.960. Por lo tanto, es probable que aquí empiece ya a marcar diferencias, que es lo normal con el Dow. Llevan ahora una temporada de varias semanas prácticamente calcando los movimientos. Es normal que en este momento, por un lado, el Dow sí ha llegado a su cota histórica muy importante, mientras el Nasdaq no. Por lo tanto, es probable que empecemos a tener ya diferencias importantes. Zona de Genial Line de diario, obviamente si la cruza tendremos cinta azul 11.606, dentro de la zona de corrección. Por lo tanto, aquí cierres de velas de una hora por encima de la Genial Line, dos consecutivos y progresivos, objetivo 11.570, 11.600. Si no lo hace, si no puede, si aquí rebota en la General Line y vuelve atrás, atención que posiblemente vendría hoy mismo a buscar ya zona ya de los 10.960. El FTSE llegó a la zona objetivo. Recordáis que decíamos que si teníamos quiebre de la zona de la directriz realmente muy importante, durante muchos meses ha estado parando el precio. El objetivo primario, el primer objetivo que teníamos era la zona de los 7.040. Ya el mismo viernes llegó, pequeña pluma por la parte de abajo y de momento se está manteniendo por la parte de abajo de los 7.040. Atención porque podríamos tener una situación de continuidad. La fuerza bajista es importante en el FTSE también. Estamos correctivo en H4, se ve claramente aquí, como después del mínimo hemos venido a buscar la zona de la cota histórica y la zona de corrección. Por lo tanto, si ha cumplido la corrección y tenemos un nuevo mínimo, tendremos nueva bajada a la zona de los 6.930. Atención a esta zona, 6.930. Si en cambio rompe la zona de corrección o rompe la zona de Genial Line, tenemos aquí un alto por encima de la zona 7.075, un alto no, dos velas cerrando consecutiva y progresivamente por encima de la zona de los 7.075. La zona objetivo la tendríamos aquí en la zona de la cinta azul, 7.164 aproximadamente, que vendría a corresponder con la zona de corrección de diario. Seguimos en terreno bajista, por lo tanto lo normal es que si hace esta corrección, a partir de aquí sí que tengamos un nuevo impulso bajista
para un segundo ataque en la zona de los 7040 con más posibilidades de quiebre y venir a buscar la zona de los 6930. Zona clave en esta mañana, en estas primeras horas, la zona de corrección. El Hansen, el índice de Hong Kong, sigue su rally bajista. Después de estar alcista, en una situación además con recorridos importantes, cuando todos los índices occidentales estaban cayendo, parece que ha cogido la misma tendencia. Vemos como además estamos en zonas poco visitadas. Por lo tanto, las distancias entre cuotas empiezan a ser importantes. Zona clave, 18.080. Si no la pierde, si viene hasta aquí, hace una pluma, hasta zona de corrección, se gira y volvemos a tener un, un, o sea, un camino de tendencia de nuevo bajista o un nuevo mínimo por debajo de la zona ya alcanzada de los 17.662 aproximadamente. Si tenemos un rebote en esta zona y seguimos el camino bajista, el objetivo los 16.920. Fijaros que ya hay distancias importantes porque son zonas que hace muchísimos años que no se visitaban. La clave, la zona clave, la estamos teniendo en estos momentos. Vemos como ya son 3 velas, prácticamente 10 o 12 horas, luchando con la zona de corrección de H4. Aquí estamos justo por encima en estos momentos en la Genial Line de H1. O sea, esta es la zona. Si tuviéramos cierres de velas por aquí encima, vendríamos a buscar de nuevo la zona de los 18.080 y posible pluma en la parte superior, 18.222, que sería lo mismo que estaba contando aquí. Justo testeo a la zona aquí de corrección de diario y posiblemente nuevo rebote, como tantas veces, cada vez que ha llegado, para continuar viaje bajista. Si ocurre esto, objetivo 16.920. El IBEX sin sorpresas, independientemente de los datos macro, de las fundamentales, de las políticas de terceros países, independientemente de todo, las estructuras siempre se cubren. Hace días que vengo diciendo que ataque a 7.771 y cuando lo quiebre 7.665. Cuando lo quiebre el objetivo ya importante es la zona de los 7.300. Recordad que con el IBEX estamos con una estructura bajista muy clara, muy definida, hasta zonas bastante más bajas. Hay un vídeo de medio plazo donde se explica todo perfectamente. Es uno de los vídeos que podéis encontrar en el canal YouTube y en la web también, en el apartado de canal YouTube. Por lo tanto, sin sorpresas. De momento, nuevo mínimo. Después de un espectacular rally, podríamos venir a buscar un testeo aquí a los 7.665, pullback de confirmación de quiebre para posteriormente continuar bajando. Zona objetivo primaria, la primera, la que nos encontramos importante, la cota histórica muy importante de los 7.300. Lo dicho, sin ningún tipo de sorpresa, siguiendo evolución esperada. Esto es todo con los índices en el día de hoy. Vamos con el resto de instrumentos. Antes de seguir con el análisis de los otros instrumentos, un breve inciso para presentaros la web de inversoratrader.com. Al final del vídeo tenéis un enlace que os dirige directamente. Análisis diarios para el corto plazo, semanales para el medio plazo, artículos formativos, indicadores de todo tipo y mucho más. Si os gusta el vídeo, creo que ahora sería el momento de darle al like, suscribiros si no estáis suscritos y sobre todo tocar la campana de notificación. El petróleo Texas vemos como de momento, también sin sorpresas, alcanzada la zona objetivo marcada, 78.20. Ya explicaba que después de primer ataque, corrección, segundos ataques y que quedaba parado, actuaba de fuerte soporte a la zona de los 82.60. En el momento en que la rompiéramos, el objetivo era claro, 78.20. Atención porque aquí tenemos de momento que parece que está formando una divergencia. Dependerá de dónde cierre. Es una cota importante.
La cota de los 74,20 es una cota mucho más importante, mucho más conocida, reconocida y sobre todo utilizada por los grandes inversores. Los grandes inversores buscan recorridos muchísimo más amplios, no operan este tipo de cotas, las conocen, las tienen marcadas para no llevarse sustos, pero normalmente no las tienen como objetivo, no es donde entran y donde salen. Por lo tanto, atención, la zona de los 74,20, que es la cota histórica muy importante, donde sí que el precio podía tener un posible rebote. De momento, 78,20. Veremos si en el día de hoy, en el cierre de vela del día de hoy, se mantiene esta divergencia que me está marcando mi indicador. Tendríamos sin ninguna duda corrección hasta la zona de corrección. También tenemos divergencia, fijaros, en la zona de H4, por lo tanto aquí es claro que subimos a los 7,938. Estas son cotas diarias intermedias dentro de estas amplias zonas. 7,938, 8.028 es la zona de corrección de H4. Lo normal es que cumplida la corrección podamos dentro del mismo día de hoy sigamos bajando. Recordar que el petróleo se mueve mucho más a partir de la preapertura americana. Es cuando hay el máximo número de inversores operando el intradía del petróleo. Pocas noticias más, poca cosa más. En H1, para venir a testear la zona esta de aquí, podemos tener pluma por encima de la corrección hasta los 7,938 y posterior rebote para continuar bajando, o si nos situamos por encima de la zona de corrección de H1, si tenemos cierres de velas en esta especie de lateral que está empezando a hacer, cierres de velas por aquí encima de la zona de corrección de H1, dos velas consecutivas y progresivas, el objetivo sería la parte alta, los 8.028, que correspondería con la Genial Line de diario. Fijaros que 8.028 prácticamente nos dejaría confirmando la directriz para mañana seguir subiendo hasta buscar la zona de corrección, que lo tenemos bastante alta, en la zona de los 8.150 en el día de hoy. De todas maneras, como la tendencia, los movimientos han sido muy bruscos, mañana esta zona de corrección estará sin ninguna duda ya por la zona de los 8.046. Por lo tanto, paciencia, prudencia y ver sobre todo gráficos pequeños para ver la posible evolución. Sí que tiene que venir a testear como mínimo la zona de los 7,938, pero a partir de aquí zona clave. Podemos tener un rebote para seguir bajando o podemos tener que se quede en la zona para venir a hacer la corrección más importante durante el día de hoy y el día de mañana. El oro, recordad que a nivel estructural decíamos que esta zona y los 1633, estas dos zonas eran zonas importantes para el corto plazo. Vemos como el viernes siguió bajando, un poco ilógico, el oro normalmente sube cuando caen los índices, pero están pasando cosas bastante extrañas con el... Parece ser que China y Rusia quieren volver a restituir una nueva moneda mundial para hacer la competencia al dólar, basada además en el patrón oro para que tenga muchísima más potencia, y hay una serie de actuaciones un poco anómalas. Técnicamente, que es lo que nos importa para el intradía, vemos como tuvimos la bajada, divergencia clara. En el día de hoy hemos intentado los 1633. Fijaros que en esta hora tan temprana, después de la pluma, ya estamos aquí en la parte superior. Y si nos vamos a H1, que es lo que nos interesa para la intradía, cierre de velas consecutivas y progresivas, parece que la primera ya la podríamos tener. Faltan apenas 2 o 3 minutos para cerrar esta vela de las 9. Si cierra una segunda vela de forma progresiva y por encima, vendríamos inicialmente a la zona de la Genial Line. Zona de los 1652. Posible quiebre porque venir a hacer este recorrido alcista en el oro probablemente nos traiga a la zona de los 1660 como mínimo hasta la zona de los 1677. Amplia zona de corrección de diario. Digo si se hace en el día de hoy, dada que la bajada ha sido también muy pronunciada, el indicador de corrección mañana estará también situado en una zona cerca de estos 1650 anunciados. Por lo tanto, atención a un segundo cierre para venir a buscar la zona esta de la Genial, y quiebres por encima de la Genial sí que ya nos darían un poco más de recorrido hasta la zona de los 1665. O sea, hoy mismo podríamos tener prácticamente el testeo a la zona de corrección de diario.
Y aquí, de nuevo, en la zona que era zona clave, ver qué ocurre, ver si esto ha sido un final de movimiento y aquí hay una corrección, o exactamente a ver por dónde salimos cuando si el precio llega a esta zona de aquí. De momento tenemos aquí cerrada ya la vela de las 9. La vela actual es vela clave para el día de hoy, para la operativa del oro. De momento, mientras se mantenga también por debajo de la zona de corrección de H4, complicada la evolución por arriba. Por lo tanto, es un momento delicado. Barra tenemos de final de impulso. Bueno, esperar, paciencia y esperar. Por encima de esta zona es cuando realmente podríamos tener un recorrido claro hasta la zona, dejando una pluma muy importante además, hasta la zona de corrección de diario. El Bitcoin, la imagen es clara, tuvimos la divergencia y automáticamente vinimos a zona de corrección. Desde zona de corrección seguimos moviéndonos por la parte inferior. Vemos como velas alternativas, bajista alcista, pero por debajo de la zona de corrección. Hay vértigo porque realmente estamos en zonas ya importantes. Recordar que el último mínimo lo tuvimos aproximadamente en la zona esta que estoy marcando, en los 17.600 exactamente por la zona esta de aquí. Por lo tanto, los inversores saben que un nuevo mínimo nos empujaría con fuerza hacia zonas inferiores. Fijaros en H4 cómo estamos en una situación de consolidación completamente lateral, complicado. Vemos como en H1 tenemos un poquito más, veremos la vela de las 10, que quería marcar un cambio de secuencia para venir a hacer una corrección un poquito más importante, posiblemente hasta la zona de los 19.260, 19.395, en el caso de que se confirme de que tuviéramos un quiebre por encima de la zona de la Genial Line. 19.200 aproximadamente, la zona de corrección de nuevo testeo la zona de corrección de diario. En cualquier momento, de todas maneras, en el momento en que no consiga o que entre fuerza bajista, deberíamos de volver a reemprender camino bajista. Aquí vemos cómo tendríamos una posible estructura de 1, 2, 3 en el caso de que se diera un nuevo máximo por encima de esta zona de aquí, por encima de la vela de los 18.942, un nuevo máximo nos empujaría a la zona esta alta 19.200, 19.250. Si no se produce este nuevo máximo y nos situamos debajo de la zona de corrección de H1, en la zona de los 18.832, muy probablemente reemprendamos el rally bajista ya en busca de los 17.167, zona ya muy importante, proyecciones matemáticas superiores en esta zona, de la zona objetivo marcada ya como zona de final de todo el movimiento bajista, se marcó cuando el precio del Bitcoin estaba por la zona de los 40 y pico mil. Por lo tanto, es una zona importante, entre los 17.167 y 12.200, con un eje, como he explicado muchas veces, en la zona de los 13.853. Zona muy probable de alcanzar en el caso de que perdamos los 17.167. El par del euro ha sufrido de forma importante el pasado viernes, caída importante. Las noticias, aunque Gran Bretaña después del Brexit ya no forma parte de Europa, sí que hay todavía demasiadas correlaciones. Uh, Movimiento hasta la zona de los 0,9541. Esto ya empiezan a ser palabras mayores, muy mayores. Pero no solo esto, sino que de momento la estructura que está dejando podría prever que no fuera todavía el mínimo más bajo a alcanzar. Yo ya no tengo cuotas marcadas por debajo de la zona de los 0,9755 y esta zona es de los inicios del euro. Atención a esta importante pluma que está dejando en el caso de confirmación. Básicamente aquí, otra vez de nuevo, la vela de las 10. Si tenemos cierre de velas por encima de la zona de corrección, esta es la de las 9 ya cerrado, si la de las 10 confirma y cierra más arriba, vendríamos a atacar no tan solo la Genial Line, sino sobre todo los 97.55. Y si tenemos cierre de velas de H1 que se mantuviera este pequeño rally por encima de la Genial Line,
Pese a los 97,55, vendríamos a buscar la zona de los 0,9850. Bastante zona, mucho más lógica como zona refugio. Zona además de corrección de diario. Esto es el objetivo que parece más lógico para venir a buscar. Pero no adelantemos acontecimientos. Después de cada validación, los pequeños rallies. No entréis antes pensando que ya sé lo que hará el mercado. El mercado es el que tiene que marcar y una vez valide, luego sí que sabemos que estructuralmente tendremos unos recorridos. En este caso, de momento, pequeños. Si tenemos por encima de la Genial Line recorrido más importante hasta la zona de los 0,9835, 37, 0,9850. El par dólar-yen de momento más tranquilo. Después del movimiento este con doble pluma que tuvimos el pasado viernes, de momento estamos justo por encima de la zona de corrección, sin embargo buscando apoyo en la zona de corrección de H4, que además coincide con la Genial Line. Cuando esto suele ocurrir suelen ser zonas muy delicadas, o hay un rebote muy claro en esta zona, o si la perdemos vamos para abajo con cierta importancia, mínimo hasta los 141,84, 141, prácticamente 141,00. Por lo tanto, atención al movimiento actual. Ver si encontramos un soporte, si encontramos un apoyo en la zona esta de los 143,50 y la siguiente vela de 4 horas, la que empezaría a las 13 horas, vuelve a ser alcista, pero es que después del doji, mucho me temo de que el movimiento podría ser buscar. Fijaros que de alguna manera está buscando el eje de los 142,880, que ésta sea el eje del movimiento. Por lo tanto, si nos pusiéramos por debajo de la zona de correcciones de Genial Line, muy probablemente vendríamos a buscar inicialmente los 142,880 y automáticamente a la que perdiera la cota vendríamos a buscar la cinta azul de gráfico de 4 horas. Las cintas, la ventaja que tienen es que son mucho más sólidas, no se mueven tanto como la zona de corrección. Por lo tanto, aunque el movimiento aquí sí que tengamos este quiebre, la cinta no va a subir en exceso, o sea, vendríamos a buscar por debajo de los 142,880. En H1, más detalle, también por debajo de la Genial Line y de la cinta azul que viene por aquí prácticamente doblando porque está consolidando el lateral, 142,880 y la zona comentada de los 141 largos, 141. La libra, lo que parecía imposible, ha sucedido. Peor dato de toda la historia de la libra desde que hay una comparativa con el dólar. Llegó el viernes a estar, no, el día de hoy ha llegado a estar por debajo de los 1,0420. Increíble. La verdad es que me costaba de creer que pudiera llegar a pasar, pero ya lo tenemos aquí. Pluma muy importante. Veremos evolución. Pero lo fácil, aquí lo estamos viendo, ya tenemos una primera vela, la de las 10, que está por encima de momento de la zona de corrección de H1, la de los 9 no ha cerrado por encima, por lo tanto aquí debemos esperar hasta las 11 para tener un movimiento alcista correctivo hacia la zona del, aquí si no nos sale el mouse, hacia la zona del 1.1090, 1.11 aproximadamente. Estamos en 1.07, por lo tanto hay unos recorridos bastante interesantes, pero siempre después de validación por partes. Dos cierres de velas con quiebre, con cierre consecutivas y progresivas por encima de zona de corrección. Genial Line, dos cierres de velas, cinta azul. Si estamos aquí, toma parcial de beneficios, dejamos correr, vemos que vuelve, cerramos manual, vemos que rompe, dejamos correr la segunda parte del trade hasta la zona del 1.1166. Fijaros ya de pleno en la zona de corrección de diario. Esta sería la operativa para el día de hoy. El dato es espectacular. Realmente el enfrentamiento de Liz Truss contra el Banco de Inglaterra, bajando impuestos y esperando que el Banco de Inglaterra sea el que le dé la razón y deje de mantener las políticas antiinflación y siga emitiendo papel para pagar los déficits que va a ocasionar su gobierno, realmente han dado esta situación. No hay más que decir. Aquí no ha sido el dólar, ni han sido los americanos, ni ha sido... Aquí sencillamente es un error
espectacular de una Premier en sus primeros días de gobierno. Veremos qué es lo que ocurre y veremos qué es lo que pasa. Pero fijaros que es, ya digo, el peor dato de toda la historia de la libra. Lo hemos tenido hoy. Esto ha sido todo, señores. Semana importante, semana posiblemente con recorridos, muchísima suerte y muy buenos trades.